La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentan Saludos, mis queridos hermanos, qué bueno es estar aquí con todos ustedes, siguiendo esta jornada de formación catequética de nuestra diócesis de La Vega. En esta semana, mis queridos hermanos, vamos a tener una formación diferente. En todas las anteriores que hemos visto, hemos tenido un sacerdote llevando la formación. En esta semana que nos toca el tema los movimientos apostólicos en la iglesia, vamos a ver una variedad en este programa y vamos a tener unos invitados que son los encargados de esta formación en esta semana, este lunes, el miércoles y el viernes. Entonces, queremos iniciar dándole gracias al Señor porque nos permite y nos da la oportunidad de estar aquí y de ser testigo de nuestra iglesia y sobre todo ser servidores fieles. Así es que gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Esta formación va a estar dirigida por este canal, La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. También va a ser transmitida por la emisora de la gran familia, Radio Santa María, y también se une a esta programación Microvisión Canal 10, a quien de manera especial agradecemos también por estar en sintonía con esta formación que nuestra diócesis a través de la Vicaría de Pastoral quiere llegar a todos los hogares. En esta formación que va a ser también repetida mañana a las 10 de la mañana por este canal La Voz de María. También va a ser repetida por Radio Santa María a las 4 de la tarde. Y toda esta transmisión por todos estos tres grandes canales que todo nuestro pueblo, toda nuestra diócesis siempre está en sintonía con todos ustedes. Agradeciendo al Señor en este día hermoso, porque nos permite nuevamente seguir esta formación y sobre todo teniendo en cuenta algo muy importante, que esta formación tiene como referencia el libro Jesús, Palabra Encarnada, que es todo lo que hemos venido trabajando en esta formación. Hoy, el tema de hoy es importantísimo, es la misión del laico, porque en la semana vamos a estar hablando de los movimientos y vamos a estar presentando diferentes videos, viendo la mística, viendo esa dinámica que se da en cada uno de los movimientos apostólicos. Pero antes de hablar de los movimientos apostólicos, tenemos que comenzar hablando de la misión del laico. Por eso, en este día, vamos a hablar precisamente de eso. Y para ello, tenemos unos invitados especiales, porque recuerden, mis queridos hermanos, que esta formación de esta semana les corresponde, está dirigida por la Unión Nacional de Instituciones Laicales Católicas, UNILCA. Entonces, UNILCA es la responsable de esta formación en esta semana. Así es que vamos a presentar a nuestros queridos parte de la directiva de UNILCA que va a estar compartiendo con nosotros en este día. Aquí a mi derecha tengo a mi hermana y amiga Carmen Julia González, que es miembro de UNILCA, y a mi izquierda tengo a mi querido Raúl Amadís, también de la directiva de UNILCA, que en breve vamos a estar entonces desarrollando esta formación dirigida a todos ustedes con mucho cariño, pero sobre todo pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo
que le dé la gracia y le dé el oído de discípulo para estar atento a esta formación. Queridos hermanos, continuamos con esta formación catequética en esta semana con nuestros hermanos de UNILCA aquí, que vamos a hablar de los movimientos apostólicos en la iglesia toda la semana. Pero el tema de hoy, el tema central de este día va a ser la misión del laico. Porque para hablar de los movimientos apostólicos tenemos que conocer realmente cuál es la misión del laico. Y por eso tenemos aquí con nosotros a nuestra amiga Carmen Julia González, que nos va a hablar precisamente de cuál es la misión del laico. Carmen Julia. Hola Fior, antes que nada, gracias por tu invitación a ti y a la Vicaría de Pastoral de nuestra diócesis. Para hablar de la misión del laico, lo fundamental sería comenzar definiendo quién es el laico. Y vemos que el documento de la Iglesia, la exhortación apostólica Christi Fidelis Daisy, de San Juan Pablo II, nos dice en el numeral 31. Con el nombre de laicos, así lo describe la Constitución Lumen Gentium, se designan aquí los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del Estado religioso aprobados por la Iglesia. Es decir, los fieles que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. Ahora bien, nos está diciendo este documento del Papa Juan Pablo II, nos está hablando acerca de lo que es la misión del laico. ¿Quién es el laico? El laicado comienza con el bautismo. En el bautismo recibimos el Espíritu Santo y a través de ese bautismo entramos a la triple dimensión de Cristo. La dimensión profética para anunciar el Evangelio, la dimensión sacerdotal para ejercer la diaconía, el servicio y la misión real de Cristo. En base a esas tres dimensiones es cuando se comienza a formar parte de lo que es el pueblo de Dios. Porque ¿quién es la iglesia? La iglesia no es el templo, la iglesia no es el obispo, no es el papa, ni son los sacerdotes. La iglesia eres tú y soy yo, eres tú y lo es Raúl también. Nosotros sí somos la iglesia auténticamente. El compromiso bautismal nos lleva a vivir un laicado efectivo, un laicado que a partir del Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo trajo una nueva efusión a la Iglesia Católica. Y esa efusión fue un rejuvenecimiento de nuestra Iglesia. ¿Por qué razón? Porque comenzó entonces el laicado, que en otros siglos también había movimientos que habían surgido en el seno de la Iglesia que colaboraban con las ayudas en las comunidades eclesiales. Sin embargo, a partir del Vaticano II, comienza entonces el laico a servir en la liturgia, en la catequesis, trabajos así. Y la presencia de la mujer, sobre todo en el ámbito eclesial, entonces comienza a tomar prestancia. ¿Qué sucede con el laico hoy en día? Que en el camino acudimos a la vida sacramental y nos quedamos en la sacramentalización solamente. Vamos a misa los domingos, llevamos a los niños a la catequesis, la comunión, el bautismo, solo los sacramentos. Y la función primordial del laicado, de estar nosotros sujetos a lo que es la Iglesia Universal. ¿Pero quién dirige la Iglesia Universal? El Papa. Y todo laico debe vivir en comunión primero con la Iglesia Universal. Después de la Iglesia Universal,
El orden lo tiene, como explicó el padre Cuario, explicó el obispo. Cuando hablaban la semana pasada de las estructuras de la iglesia, entonces tenemos la iglesia particular. ¿Quién es? La diócesis. Nosotros somos ricos en bendiciones, ricos en la presencia del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Es una riqueza que apasiona, que engrandece, que llena nuestros corazones y llena nuestra vida. Y el compromiso bautismal, después de llevarlo, de ser nosotros, vivir en comunión con la iglesia particular, que es la diócesis, entonces tenemos que hacer vida en las parroquias. ¿Quién va a las parroquias? Dependiendo de la demarcación donde cada quien vive, entonces cada uno pertenece a una parroquia. Y allí hay algo muy importante, la misión bautismal que nos manda por el profetismo de Cristo, nos manda a nosotros a evangelizar, a llevar el evangelio por todos los renglones del mundo, comienza con una iglesia. Y esa iglesia es la iglesia doméstica. ¿Quién define la iglesia doméstica? El papá, la mamá, los hijos. La iglesia doméstica, veíamos que la estructura de la iglesia, de arriba hacia abajo, comenzábamos con la iglesia universal, la iglesia particular, la parroquia. Y aparentemente estamos cayendo en una parte que pondríamos el triángulo en el vértice inclinado. Sería entonces la iglesia doméstica, pero es que no, es que la fe comienza en la casa. El laico comienza su misión dentro de su familia. Y dentro de la familia es que comienza la comunión con la iglesia, con la comunidad. ¿Dónde el laico hace su misión? En todos los ambientes del mundo. El evangelio nos manda ir por el mundo entero y llevar el evangelio a los confines de la tierra. Y nos quedamos pensando muchas veces, ¿dónde están los confines de la tierra? ¿Iré a Rusia o me tocará Japón? No, ni te toca Rusia ni te toca Japón. Te toca comenzar por tu casa, por tu iglesia doméstica. Ahí es la primera misión, por la comunidad donde vives. Esta misión de llevar el evangelio por todas partes no es responsabilidad única ni de nuestro obispo, ni de la vicaría de pastoral, ni del párroco, ni de los sacerdotes. Es tu responsabilidad como bautizado y bautizada. Es mi responsabilidad como bautizada. ¿Por qué razón? Porque los sacerdotes no son muchos, los obispos tampoco, el Papa solo es uno. ¿A quién compete? A cada uno de nosotros. ¿Dónde? ¿Dónde están los confines del mundo? En el área de trabajo, en el área educativa, en el área de la salud. Tú trabajas en el área de la salud. ¿Dónde vas a hacer tu misión, Fiore, entonces? En la salud. En la salud. ¿Dónde tiene que hacer Raúl su misión? ¿Dónde están los confines de tu mundo? Allí donde hemos sido plantados. Donde hemos sido plantados, como dice San Mateo, hay que florecer donde cada uno ha sido plantado, ¿verdad? Por ejemplo, ahora tenemos nuevas realidades. Muchas personas que no pueden salir a trabajar, que no pueden salir, que están enfermos y piensan que no tienen misión. O personas que han servido en la iglesia y se sienten tristes porque hay que estar en confinamiento. La nueva realidad del laico, de la iglesia, del mundo social en que estamos inmersos ahora, nos lleva a buscar nuevas maneras de misionar, de sí ir por los confines del mundo. Nuestra diócesis, rica en bendiciones del Espíritu Santo, ha implementado estos cursos de formación. A través de los medios de La Voz de María, de Radio Santa María, de Microvisión, podemos llegar a los confines del mundo. ¿Y dónde estamos? Desde aquí lo estamos haciendo. Desde esta programación, colaborando con la iglesia particular, colaborando con todo lo que tiene que ver con la misión evangélica. Y desde esa misión, llevar a Cristo por el mundo. Qué interesante poder entonces entender que el laicado comienza desde nuestro bautismo, porque ahí comienza entonces la misión, oyendo toda esta riqueza que Carmen Julia nos ha hablado, nos ha dicho, y todo lo que nos dice nuestra iglesia, el Papa Francisco, nuestros obispos. Nuestra misión entonces comienza desde que nos bautizamos, ahí comienza nuestra misión para nosotros poder llevar esa palabra, esa semilla hasta los confines de la tierra. Mis queridos hermanos, nuestra iglesia es una iglesia rica, y por eso en estos momentos yo quiero decir
vamos a hacer una breve pausa con un videíto que vamos a dejar sobre los talleres de oración y vida. Pero fíjense una cosa, mis queridos hermanos. Uno de los 4 ejes fundamentales de Aparecida, del documento de Aparecida, nos dice que la iglesia debemos de ofrecer a todos nuestros fieles un encuentro personal con Cristo para una verdadera transformación. Pero esa transformación, mis queridos hermanos y hermanas, no puede darse sin la oración personal y la oración comunitaria. Por eso, te invito a que te quedes ahí viendo este videíto de talleres de oración y vida. Los talleres de oración y vida les damos un saludo de paz y bien. Mi nombre es Brunilda Hernández, guía coordinador local de la Coordinación de La Vega. Mi nombre es Narda Rodríguez, soy secretaria Coordinación Local. Vamos a hablarle del origen, espiritualidad y misión de los talleres. Origen. El padre Ignacio Larrañaga, fundador de los talleres de oración y vida. En los años de 1974 a 1984, visitaba varios países llevando los encuentros de experiencia de Dios. Pudo constatar que el pueblo de Dios no sabía orar y la gente se moría de hambre y sed de Dios. Algo había que hacer en el sentido de tomar de la mano al pueblo creyente y guiarlo hacia el trato personal con el Señor, a fin de transformar a cada cristiano en amigo y discípulo del Señor. Después de 10 años de llevar ininterrumpidamente los encuentros, se le preguntó, ¿por qué no elaborar un programa orgánico que transmita al pueblo de Dios la riqueza de estos encuentros? Aceptó el desafío y en ese mismo año convocó a más de 60 laicos que ya habían vivido y recibido el encuentro. Y cada 15 días se reunían para probar, comprobar y ensayar diferentes esquemas, agregando o retirando diversos elementos de acuerdo con los efectos que iban observando en un largo proceso de maduración. Después de un año, cuando recorría los diferentes países, iba preparando guías y por todas partes fueron iniciándose los talleres. Espiritualidad. Está basada en unos rasgos y matices en nuestro modo de ser y actuar. Rasgos simples, pero que al mismo tiempo abarquen todo, como actitudes, criterios de vida, normas de conducta, mentalidad, reacciones. Toda nuestra espiritualidad está contenida en 8 de los libros del patrimonio de los talleres. Misión es realizar en este mundo una doble tarea misionera, la de implantar al Dios viviente en nuestros corazones y la de poblar la soledad humana con una presencia amorosa, haciendo un manantial de alegría, derramando gozo y paz por el mundo. Muchas gracias. Paz y bien. Continuamos, mis queridos hermanos, en esta
formación. Vamos a un momento muy especial también, como todos nuestros momentos. Vamos a hablar ahora justamente de qué son los movimientos apostólicos y cómo surgen. Al inicio le decía que para poder hablar de los movimientos apostólicos y cómo surgen, teníamos que saber qué es el laico y cuál es la misión del laico, como muy bien nos enfocó nuestra hermana Carmen Julia. Vamos a hablar ahora con Raúl, que nos va a tratar este tema también importantísimo. Raúl, ¿qué son los movimientos apostólicos y cómo surgen? Buenas, saludando a todos los que nos escuchan y nos ven a través de los medios, saludando a este panel maravilloso. Antes de entrar en materia, quiero, porque estoy muy impresionado con la ponencia de Carmen Julia sobre la misión del laico. Y vemos que en esa diversidad expresada en el laicado, en la Iglesia Católica, es que da origen a los movimientos. Los movimientos no son más que, es como una definición contemporánea de lo que son grupos eclesiales dentro de la Iglesia Católica que ejercen una función y un servicio determinado. Los movimientos apostólicos no son más que personas dispuestos a trabajar, dispuestos a servir y a poner en práctica el carisma, los dones que Dios les ha regalado. Esos son los movimientos apostólicos dentro de la Iglesia. Si hacemos un poco de historia, Carmen Julia decía ahorita sobre la apertura que tuvo nuestra Iglesia con el Concilio Vaticano II. Y esta apertura dio origen a la diseminación, dio origen al surgimiento de grandes movimientos dentro de la Iglesia. Pero hay que recordar que antes del Concilio Vaticano II ya existían unos movimientos dentro de la Iglesia. Por ejemplo, si citamos a Cursillo de Cristiandad, si citamos, por ejemplo, al movimiento de Chonsta, a Kolping también, que surge en el año 1846. Por ejemplo, Chonsta surge en 1914. O sea que desde antes ya existía movimiento. Pero si seguimos la historia, en las primeras comunidades, el laico, el ser humano, sentía esa necesidad, sentía ese deseo de expresarse dentro de la Iglesia. Recuerden que la Iglesia era muy jerárquica y todos los oficios y todos los quehaceres y todos los servicios estaban estrictamente confinados al sacerdote. ¿Qué pasa? Ahí decimos que los movimientos surgen por una necesidad de expresión, una necesidad de ser escuchado, una necesidad de yo poderme manifestar mi creencia, vivir mi fe dentro de mi Iglesia Católica. Y bajo ese clima, básicamente, es que surgen los movimientos. Ahora bien, el Concilio Vaticano II, con ese gran Papa, que vamos a decir, podríamos decir así, que lo concluye, Juan Pablo II, podríamos decir así, da esa apertura al surgimiento y a la expansión de muchos movimientos dentro de la Iglesia Católica. Ahora bien, los movimientos de alguna forma u otra fueron inspirados en una persona, en un sacerdote, en una monja, en Jesús, en María, y yo le mencionaba el movimiento de Chonsta, en el Padre Kempten, pero también, por ejemplo, el movimiento de Kolping fue en Adolfo Kolping. En fin, los movimientos siempre tienen una inspiración en una persona concreta, que es lo importante.
Lo más importante de los movimientos apostólicos dentro de la iglesia es el servicio, es la disponibilidad. Imagínense ustedes con esta diversidad de carisma, de dones que Dios regala a cada ser humano, ¿dónde más que en los movimientos lo puede poner a trabajar? Y así convivimos todos. Y a veces decimos, pero ¿y cómo es que tantos grupos, tantos movimientos dentro de la iglesia podemos hacer cada quien una función? Y la hacemos, porque así lo quiso Dios. Y ya para ir, quiero enfatizar en algo. ¿Por qué digo así lo quiso Dios? Esto no fue fortuito. Esto no fue producto de una casualidad. No, esto de alguna manera fue la obra del amor y la gracia del Espíritu Santo, que quiso manifestarse en la comunidad de creyentes a través de la organización de esos movimientos, a través de los grupos, a través de la formación, y así llamó Juan Pablo II, de comunidades. Los movimientos son comunidades dentro de la Iglesia Católica. ¿Y qué es importante en esto? Que cada quien tiene dones, cada quien tiene carisma, pero responden a un mismo eje central, Jesucristo. Responden a un mismo eje central a través de la obediencia a su diócesis, a su obispo, a su sacerdote. Y eso hace rico a los movimientos. Claro, qué interesante, Raúl. Fíjate que cuando yo te oigo hablar, me surge, y qué bueno que lo mencionaste, porque el Espíritu Santo es que suscita en la iglesia, en los laicos y en cada uno de nosotros esa motivación. Pues, sobre todo tú mencionabas, por ejemplo, cómo surgen los movimientos. El Espíritu Santo da como moción a una persona en específico, por ejemplo, en el movimiento de Johnstown, al padre Kentenny. O sea, la moción que tuvo el padre Kentenny a través del Espíritu Santo para que le inspirara a ese movimiento. Igual como surgen otros movimientos, siempre inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que tiene una moción a una persona en específico y esa echa a andar. Juntamente, claro está, con la iglesia, porque el Espíritu Santo es que ha venido a enriquecer la iglesia, como el Señor mismo nos dijo, no, cuando se iba, no lo voy a dejar solo, le voy a dejar el Espíritu Santo, que es el que nos motiva, que es el que nos impulsa a trabajar, a seguir adelante. Bien, yo pienso que la iglesia nuestra es rica, poderosa. ¿Y qué es lo que hace rica a nuestra iglesia? La participación, la expresión de las personas, de los hombres y mujeres que quieren trabajar, la expresión de la buena voluntad de los seres humanos. Eso hace rica a la iglesia. Imagínense ustedes, una iglesia sin movimiento, una iglesia sin grupo apostólico, es una iglesia muerta. Imagínense la grandeza de estos movimientos, que si hablamos territorialmente hablando, te cubren todo un país. Te cubren todo un país. Por ejemplo, el movimiento de Johnstown nace en Alemania y también está en República Dominicana. Y la hermana Carmen Julia hablaba de los confines. Esos son los confines. Donde quiera que usted esté, un confín. Por ejemplo, nosotros hace poco estuvimos realizando una misión y llegamos a lugares donde yo pensé que ni siquiera vivía gente. En fin, los movimientos es la expresión más genuina y auténtica del amor de Dios a su iglesia. Amén. Interesante eso. Pues miren, mis queridos hermanos, ahora nos vamos de colores. Nos vamos de ¿Cómo? colores, porque estamos conociendo los movimientos y nos vamos con los cursillos de cristiandad, no sin antes decir un eslogan muy hermoso y sobre todo muy personal que ellos tienen. Cristo y yo, mayoría aplastante. Así que vamos a ver este videíto
para cerrar este tema, este momentito de los movimientos apostólicos con los cursillos de cristiandad. Te invito a que te quedes a verlo. De colores, de colores, de colores, de colores. Saludos, mi nombre es Leonel Candelario Polanco del Movimiento de Cursillo de Cristiandad de nuestra Diócesis de La Vega. Pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Bonao. Con mucha alegría, en nombre del Cursillo de Cristiandad, les compartiré algunas informaciones de este maravilloso movimiento de nuestra Iglesia Católica, el cual en más de 70 años ha dado grandes frutos apostólicos para la extensión del reino de Dios. El Cursillo de Cristiandad es un movimiento de renovación espiritual con un método y una ideología muy específicos. Nació en la isla de Mallorca, España, entre los años de 1940 y 1949 y surgió como fruto del trabajo, inquietud y el esfuerzo apostólico de un grupo de laicos y sacerdotes, y después se fue expandiendo a muchas otras diócesis del mundo. Llega a nuestro país en el 1962 a la ciudad de Santo Domingo. Se celebra el primer cursillo del 27 al 30 de septiembre. En este cursillo participó nuestro querido obispo emérito, Monseñor Antonio Camilo González, y en nuestra diócesis de La Vega se celebra el primer cursillo del 21 al 24 de noviembre del año 1963. Conscientes de que el cursillo es un maravilloso instrumento de evangelización, partimos del hecho de que la espiritualidad es una experiencia, es una vivencia, es un estilo de vida. Nuestra espiritualidad como movimiento está centrada en Jesucristo, alimentada por la gracia que conduce a una efectiva experiencia de Dios. Está enfocada en un proceso de conversión integral, progresiva y permanente, que se nutre de la oración, de la palabra de Dios y de los sacramentos, para llevar a sus miembros a la santidad, concretándose en la fermentación evangélica de los ambientes. El cursillista es un cristiano que, movido por el Espíritu Santo, busca vivir esa espiritualidad en la totalidad de su vida, en plena comunión con toda la Iglesia universal. Vivir la espiritualidad del cursillo es vivir la oración, el estudio y la acción. Finalmente, el cursillo surge con el propósito de ayudar a la persona a descubrir su propio camino junto a Cristo y alentarle a comenzar a caminar por él. Al ser el cursillo el hallazgo de la propuesta del ven y verás que Felipe le hizo a su amigo Natanael, nos lleva a vivir la realidad de un triple encuentro, con uno mismo, con Cristo y con los hermanos. Y el cursillo, mediante este proceso, lleva de manera integral a la persona en tan solo 3 días a ser feliz para toda la vida. Si aún no has vivido un cursillo de cristiandad, te invito a vivirlo, siempre de colores. Queridos hermanos, continuamos con este proceso de formación que llevamos en este día, donde hemos comenzado a hablar de la misión del laico, los movimientos apostólicos, cómo surgen. Y ahora justamente vamos a hablar de esa riqueza en la diversidad espiritual de los movimientos apostólicos, esa diversidad que ha venido, valga la redundancia, a enriquecer nuestra iglesia, porque cada uno de estos movimientos tiene su carisma, tiene su espiritualidad. Entonces vamos a hablar ahora con Carmen Julia, precisamente, en qué consiste esa riqueza de la diversidad espiritual de los movimientos apostólicos, Carmen. Una interesante pregunta, más que igual que todas. La riqueza en la espiritualidad de los movimientos y las asociaciones eclesiales surge, como decía Raúl, desde el Espíritu Santo. Nuestra Iglesia Católica, rica en dones, rica en gracias, rica en bendiciones, rica en movimientos eclesiales y en grande espiritualidad,
cada una diversa. Pero hay algo, cualquiera piensa, tantas espiritualidades distintas, ¿cómo pueden hacerlo? Como decía Raúl, que todo el mundo llena una función y los hacemos complementados. ¿Qué sucede? Que tenemos unidad en la misión. Y esa unidad en la misión nos lleva que las diferentes espiritualidades trabajamos todos para evangelizar, para llevar el evangelio por los confines de todas las realidades. Definíamos los confines del mundo. La realidad de tu mundo es el confín de tu mundo. Y esa espiritualidad desarrollada a través de la efusión del Espíritu Santo, vamos a ver qué nos está diciendo para poder hablar con palabras de sabiduría. Vamos a ver qué nos dice la exhortación apostólica que mencionábamos ahorita, Christi Fidelis Laici, vocación y misión de los laicos en la iglesia y en el mundo. Recordemos que estamos en una jornada formativa y esta misma iglesia, grande en dones, carismas, talentos, nos proporciona mucho material educativo para nosotros formarnos. En las jornadas educativas se traen síntesis de la riqueza que la iglesia nos da. Y recordemos que no podemos ser una iglesia ignorante. Somos una iglesia comprometida porque nuestros dones vienen del Espíritu Santo. Y esta exhortación apostólica de San Juan Pablo II nos dice, refiriéndose precisamente al apostolado de los laicos, el Concilio Vaticano II escribe, para el ejercicio de este apostolado, el Espíritu Santo, que obra la santificación del pueblo de Dios por medio del ministerio y de los sacramentos, otorga también a los fieles dones particulares, distribuyendo a cada uno según quiere, para que poniendo cada uno la gracia recibida al servicio de los demás, contribuyan también ellos como buenos dispensadores de la multiforme gracia recibida de Dios, a la edificación de todo el cuerpo en la caridad. Al principio definíamos como el sentido de iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y ser parte de esta iglesia, a través del bautismo, recibíamos la triple dimensión de Jesucristo, profética, sacerdotal y real. Pero esa triple dimensión nos lleva al compromiso. No se debe de quedar ahí. La guardo en mi casa, ya me bautizaron, los sacramentos, no. Esos dones del Espíritu Santo se le da a cada uno, poniendo cada uno la gracia recibida al servicio de los demás. Y recordemos la parábola de los talentos. El Señor nos da dones y talentos, pero al que los esconde y no los usa, ¿qué le pasa? Lo pierde. Lo pierde, se le quitan y se le dan al que más tiene. Eso es así. Entonces, para que la fecundidad del Espíritu Santo se dé en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, los dones que el Espíritu ha despertado en ti, que sientes esa inquietud cada mañana, acércate a tu parroquia. Hay mucho trabajo que hacer y los dones solamente tienen uso cuando son para servir al reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? El que está cerca de nosotros, el que está en la familia, el que está en el trabajo, el que está en la comunidad. Y esos dones tienen uso, por supuesto, siempre bajo una espiritualidad de comunión. Espiritualidad de comunión, como mencionamos al principio, que no lo podemos olvidar, con la iglesia universal, con la iglesia particular, con la parroquia, con nuestra iglesia doméstica. Esta riqueza, decía Raúl, ha llevado los dones del Espíritu Santo inspirados, sacerdotes, religiosas, religiosos, hombres, mujeres, congregaciones. El Espíritu ha puesto moción en las realidades temporales que cada uno de estos siervos ha vivido. Muchos sacerdotes en las comunidades donde han tenido que trabajar, y nosotros somos testigos de sacerdotes que han recibido una efusión grande del Espíritu Santo. La diócesis de La Vega es rica en sacerdotes dinámicos. No se nos queda, yo creo que ninguno. No se queda ninguno. Pero esos dones están al servicio de la comunidad. Para que tú también seas un laico y una laica comprometida, haz que esos dones florezcan. Acércate a la parroquia. Ofrécete para el servicio. El laicado
con los dones y la diversidad que ha recibido del Espíritu Santo, se puede ejercer de muchas maneras. Se puede ejercer de manera individual, participando en los movimientos, en todo lo que tiene que ver con la liturgia, en la ayuda en la parroquia. Hoy en día, hasta echándole el gel antibacterial a los feligreses en la puerta, puedes hacerlo. Eso es trabajo en la iglesia. Eso es para un laico. ¿Tienes la inquietud grande de esa emoción del Espíritu Santo que te hace ver realidades en tu ambiente? Dirígete también a tu parroquia. Hay muchos movimientos eclesiales. Raúl mencionaba la obra Colping, mencionaba Schoenstatt, te mencionamos la Medalla Milagrosa, la Asociación de Damas Salesianas en la comunidad salesiana, los cursillistas de cristiandad, el movimiento neocatecumenal, movimientos juveniles, Onda, escoge. Somos ricos, tenemos de todo, para todos los gustos, para todas las necesidades. ¿Quién pertenece a una iglesia tan rica? Tú como laico, yo como laica. Entonces, vamos a vivir esta riqueza que se nos ha dado. Vamos en espiritualidad de comunión a trabajar juntos para que el Evangelio sí llegue a los confines de la tierra, de tu tierra y de mi tierra. Porque juntos vamos a implementar la semilla del reino de Dios aquí. El reino está cerca. Solamente tenemos que abrir oídos, que el Espíritu Santo nos permita abrir oídos para escuchar esa palabra, abrir nuestros ojos para poder verla, nuestros labios para proclamarla y hacerla realidad en un momento social que cada día es más difícil. Muchos retos, muchas necesidades. Colaboremos todos para que Jesús, palabra encarnada, se pueda encarnar en el corazón, en la mente, en los sentidos de todo nuestro pueblo. A nosotros nos corresponde la diócesis de La Vega. Hagamos rica esta diócesis. Hagámosla rica con nuestra responsabilidad a través de los movimientos y usemos bien los dones que el Espíritu Santo nos ha regalado. Mi queridos hermanos, es un tema riquísimo. Realmente hemos visto la misión del laico que comienza desde nuestro compromiso bautismal, pero también hemos visto los movimientos, cómo surgen los diferentes movimientos que están enriqueciendo nuestra iglesia. Y eso mismo acaba Carmen Julia de hablarnos de la diversidad en la espiritualidad de estos movimientos apostólicos, que hemos visto que muchos movimientos, unos tienen un carisma o tienen la espiritualidad de ellos es la formación, la espiritualidad de ellos es la catequesis, la espiritualidad de ellos es los diferentes ministerios de caridad, de servicio, de apostolado, de visita a los enfermos. Hay diversidad de carisma y eso es lo que hemos visto en este programa de hoy, que ha sido rico en diversidad de dones que el Espíritu Santo nos regala a cada uno de nosotros. Hemos llegado al final de este programa del día de hoy, no sin antes agradecer a Carmen Julia por esta hermosa exposición de este tema tan importante para cada uno de nosotros. No sin antes agradecer también a Raúl, que son estos hombres y mujeres dedicados al servicio de la iglesia en los diferentes movimientos. Hoy les toca en la directiva de UNILCA, mañana les toca en las Damas Salesianas, pasado en Colpi, mañana en la comunidad de la Visitación, pero todos somos uno en la iglesia. Esa es la riqueza de la iglesia. Así que gracias por estar aquí, gracias por su tiempo y por su dedicación. Queremos despedir el programa diciendo que agradecemos grandemente a La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, a la emisora de la Gran Familia, Radio Santa María, a Microvisión Canal 10 y a ustedes invitarle a que puedan seguir esta formación de esta semana, los movimientos apostólicos en nuestra iglesia. Y además recordarle que mañana a las 10 de la mañana el programa La Voz de María va a repetir este programa y
el Radio Santa María a las 4 de la tarde, para si usted no lo pudo ver ahora, puedas aprovechar y seguir este proceso de formación que nuestra diócesis, la Vicaría de Pastoral, quiere llegar a todos ustedes. Así que agradezco su atención, gracias por estar ahí y nos vemos mañana, nos vemos también en el próximo programa del miércoles en este proceso de formación y el viernes. Así que gracias, nos vemos, bye bye, que Dios le bendiga. Buenas noches. Somos del Ministerio de Intercesión de Conectado con María para llegar a Jesús. Y esta noche estamos con ustedes por aquí para dar a conocer cómo funciona este movimiento. Pero antes vamos a dar a conocer una pequeña representación del mismo que se encuentra aquí con ustedes. William Murillo, Janet Núñez y Fanny Cruz. Daremos a conocer qué es el Ministerio de Intercesión, que no es más que un llamado del Señor por medio de la Santísima Virgen a la intercesión en el silencio. Nuestro origen surge un 1 de mayo del 2015, después de un proceso de oración y discernimiento, mediante un llamado recibido de una hermana misionera, con la necesidad de formar un grupo que se dedicara a la intercesión, especialmente a los sacerdotes. nuestra espiritualidad es cristocéntrico, centrada en Cristo por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María. Nuestra misión principal es la intercesión, de manera especial, como decía la hermana anteriormente, por los sacerdotes. Además, como otra misión que tenemos es la misión evangelizadora, de evangelizar, ayudar a nuestra diócesis, la parroquia y el mundo entero, donde se nos solicite para misionar el lugar que sea deseado. Este ministerio surge aquí en La Vega, pero ya está en varias diócesis del país, como son la de Puerto Plata, San Francisco de Macorís, la arquidiócesis de Santo Domingo y La Vega como anfitriona. Este movimiento se maneja por vía de las redes, del WhatsApp, mediante oraciones diarias por diferentes proyectos que cada uno de los integrantes nos van pidiendo oración. Cabe destacar que es un proyecto hermoso. En la actualidad tenemos muchos testimonios de lo que es la intercesión. Y le invitamos a cada uno de ustedes a que se dejen usar por el Señor y sean intercesores para Cristo. Bendiciones.